Ok, la primer pregunta que se me hizo es que, déjenme aclarar algo. Este espacio era para hablar de la Biblia, no era un espacio designado, no es un espacio designado para debatir o para argumentar en contra de denominaciones o de religiones, pero cuando hablamos de el día de ayer en cuanto a la sangre o a la prohibición de Dios en cuanto a que podemos comer todo con excepción de sangre y de ahogado para nosotros en el Nuevo Testamento, y explicamos la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se me hizo una pregunta que si comer fritada está mal delante de Dios para nosotros como cristianos hoy en día. Sí, la fritada está hecha de sangre de cabrito y con entrañas de cabrito. Las entrañas no están prohibidas comerlas, de hecho comemos menudo, ¿verdad? Que es el estómago de la res. Lo que está prohibido es comer sangre. El problema no es que usted coma las entrañas del cabrito, sino que vierta la sangre del animal en ese guiso y la coma, la ingiera. Note lo que dice la Biblia. La Biblia dice comer, no dice transfusión, porque hay otro grupo religioso que dice ni transfusiones de sangre. No, transfusión no es comer, son dos sistemas diferentes. Un sistema es el digestivo, que comemos, va a los intestinos, al hígado, todo lo procesan y lo desechamos en el cuerpo. El otro es un sistema circulatorio diferente al sistema digestivo. Cuando la Biblia habla de comer, no está hablando de transfusión. Bueno, dicho esto, entonces la fritada pues sí estaría mal comerla si usted es cristiano y quiere agradar a Dios, porque está hecha de sangre de cabrito. Y hay otro guiso también mexicano que se come en México, que es la morcilla. La morcilla está hecha no de sangre de cabrito, está hecha de sangre de puerco, también sangre de puerco y entrañas. Pues si va a comer sangre, pues también y quiere agradar a Dios, obviamente, pues no lo va a hacer. O sea, las personas que quieren agradar a Dios, vamos a tener que restringirnos de ciertas cosas para agradar a nuestro Dios. Igual, las personas que no quieren agradar, ellos van a seguir comiendo lo que ellos quieran, van a seguir viviendo como ellos gusten, pero si usted quiere realmente agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, pues tendrá que abstenerse de estas cosas que Dios dice que no hagamos. Por ejemplo, un ejemplo fuera de lo que es la sangre, la borrachera, como lo explicamos en la clase que llevamos de Efesios, está prohibido delante de Dios. Por causa de la borrachera perdemos nuestra salvación, nuestra entrada en el cielo. ¿Qué pasa con esto? Pues va a haber gente que va a seguir emborrachándose, a pesar de que se le diga y a pesar de que se le explique que esto está mal delante de Dios, pues va a haber gente que va a decidir seguirse emborrachando. Es su decisión, y recordemos lo que dice la Biblia: Él dará cuentas a Dios por lo que Él haga. Entonces nosotros queremos estar bien delante de Dios y queremos estar haciendo la voluntad de Dios, pues vamos a evitar hacer eso. Tanto la borrachera, como las drogas, como comer sangre, como la maledicencia, como la fornicación, como el adulterio, todas esas cosas están prohibidas delante de Dios si queremos agradar a Dios. Si usted no quiere agradar a Dios, pues usted vivirá su vida como mejor le parezca, ¿verdad? Pero luego dice la Escritura que el pecado tarde o temprano nos alcanza. Esto quiere decir que las consecuencias de nuestras malas acciones, tarde o temprano, pues llegan a nuestra vida y nos afectan, y luego vienen el sufrimiento a nuestra vida. El dicho de Satanás es: disfrute hoy y pague una eternidad, ¿verdad? Pague después. Empezamos a pagar desde aquí, desde esta vida y en la venidera, ese pequeño disfrute que nos da Satanás. Pero con Dios es al revés. A lo mejor nos restringimos un poco aquí, pero los beneficios los miramos aquí en esta vida, y se duplicarán, se multiplicarán en la vida venidera. Entonces, tómelo en cuenta eso. Esa fue la primera aportación, o la primera pregunta que se me hizo en cuanto al tema pasado, de que si fritada y la morcilla estaba mal delante de Dios. Pues sí, si está elaborado con la sangre del animal, pues sí, está mal. Ok. Luego, en base a la explicación que estábamos dando, alguien por ahí en los comentarios estaba explicando, yo recuerdo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5.
Y explicamos de lo que está hablando el pasaje. Obviamente iba en referencia al tema de los alimentos que podemos comer y los que no. Pero luego alguien hizo un comentario diciendo que, como los católicos, nuevamente este tema no es para atacar a los católicos, ni mucho menos. Y alguien dejó este comentario, que es el siguiente. Vamos a hacer una pausa para explicar esta parte. Ya explicamos la primera parte, comer morcilla o comer fritada, pues sí, está mal delante de Dios. Pero vamos a hacer un espacio, una pequeña pausa en la pregunta que nos tocaba analizar hoy. Y vamos a hablar de este comentario que se dejó. ¿Por qué? Porque hablemos de la Biblia. Yo expliqué algo, ustedes comentaron, yo lo escuché y comento sobre lo que usted dijo. Esa es la idea. Bien, este es el comentario literalmente como se dejó. Una pequeña pausa de la pregunta que íbamos a tratar hoy. Se dejó literalmente, lo puse literalmente como se escribió. Dice: no se comen carnes rojas porque son animales que son sacrificados y conmemoramos la muerte de Jesús. Porque alguien hacía referencia a que a los católicos se les prohíbe comer carne roja en Semana Santa. Y dejaron este comentario. Bien, quiero aclarar y quiero mencionar, no es un debate, no es una discusión. Recuerde, el título de este espacio es Hablemos de la Biblia. Vamos a hablar, vamos a platicar. No es para burlarnos de ustedes, ni ustedes de nosotros, es para hablar de la Biblia. Esa es la intención. Y déjeme decirle primero a la persona que dejó este comentario, pues me da mucho gusto que usted defienda su fe. O sea, quiero pensar que usted es católica o católico, porque dice conmemoramos, incluyéndose usted con el grupo de personas que hacen esto o que practican esto. Entonces, pues me da gusto que tenga la valentía y que defienda su fe o lo que usted cree, ¿verdad? Que nos comparta su fe. Nos habla eso de quizás un buen católico que cumple con las costumbres y las tradiciones de los católicos. Un católico que quizás cree en Dios, cree en Jesucristo, y me atrevo a pensar que también cree en el Espíritu Santo, porque hasta donde yo sé, los católicos también creen, como nosotros, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las tres personas de la deidad son una: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero pensar, y casi estoy seguro, porque salvo alguna excepción, pero la mayoría de los católicos piensan también, igual que nosotros, que la deidad está compuesta de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ahora, este es el comentario que se hizo ahí en los comentarios. Y ahora yo voy a comentar en cuanto a esto que estamos platicando. Yo estableceré mi punto nuevamente, pero en este caso voy a poner todo el pasaje tomado no de la Biblia que usamos nosotros, que es igual, pero es Reina Valera, traducción Reina Valera 1960. Quiero usar la traducción de la Biblia católica. Voy a usar y la voy a poner en la pantalla todo el pasaje como aparece en la Biblia católica, para que usted me acompañe a leerlo. Toda esta discusión, recordemos, surgió de la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Ok? De ahí fue que se desprendieron que si la morcilla es pecado, que si la fritada es pecado, que por qué los católicos no lo hacen, que por qué los católicos sí lo hacen. Bueno, de ahí se desprendió de este pasaje. Recuerde, este pasaje está en el Nuevo Testamento y es una ordenanza de Cristo para los cristianos hoy en día. Es una advertencia, de hecho. Y le decía que los católicos creen en la inspiración creen en el Espíritu Santo, porque creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe a leer este pasaje, que es el que estudiamos el día de ayer. Está por ahí todo apuntado en la parte de arriba. Lo puse con letras chiquitas, espero que lo alcance a ver bien. Si lo está viendo en su celular, a lo mejor va a batallar un poco.
inclínelo, póngalo de lado para que se alcance a percibir todo, a ver absolutamente todo el pasaje. Y subrayé algunas cosas en color amarillo de lo que viene en la Biblia católica. Sí, así se lee en la Biblia católica. El mismo pasaje que mencioné yo ayer de Reina Valera 1960, así se lee la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5 en la Biblia católica. Dice, el Espíritu, ¿ok? Primer palabra subrayada, el Espíritu. Entonces, todos creemos en Dios Padre. Bueno, si usted es católico y nosotros como cristianos creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una parte de la deidad llamada el Espíritu Santo nos está diciendo claramente, si nota la palabra, es muy claro de entender lo que el Espíritu Santo nos dice. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta. El Espíritu Santo, una parte de la deidad o de Dios, nos está diciendo muy claramente que en los últimos tiempos, algunos, esto quiere decir que no todos, un grupo de personas, un grupo aparte, ¿verdad? Un grupo diferente de los demás, algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores, y subraya la otra palabra ahí, doctrinas diabólicas. En Reina Valera dice doctrinas de demonios. Creo que esta versión, la Biblia católica, es mucho más clara. Doctrinas diabólicas. Ok, paremos ahí. ¿Qué nos está diciendo? Una parte de Dios llamada el Espíritu Santo le está diciendo al apóstol Pablo que le escriba a Timoteo y que le diga claramente lo que él le dijo. Dile claramente a Timoteo que en el tiempo futuro algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores, o sea, espíritus que los convenzan a hacer cosas que no deben, y van a seguir doctrinas diabólicas. ¿Ok? Biblia católica, no Reina Valera, es Biblia católica. ¿Ok? Creo que por aquí apunté la versión, déjeme ver dónde la apunté. La Biblia Jerusalén, ¿ok? Católica. La traducción o la versión Jerusalén. Dice, espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahora nota el versículo 2 de la Biblia católica. Aparecerán, o van a surgir, o van a venir hombres mentirosos. ¿Ok? Van a venir hombres mentirosos que tienen la conciencia marcada con la señal de los infames. En Reina Valera dice que tendrán la conciencia cauterizada. En otras palabras, no les va a doler decir mentiras. Entonces aquí es muy similar. Tiene la conciencia marcada con la señal de los que no les importa nada. Dice versículo 3. Estos, ¿quiénes? ¿De quiénes está hablando? Pues estos hombres mentirosos, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo está diciendo, estos hombres mentirosos, por eso dice estos, prohíben el matrimonio. ¿Quiénes prohíben el matrimonio? Estos hombres mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué parte de Dios? El Espíritu Santo. Dice, estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. ¿Quiénes no permiten el uso de ciertos alimentos? Los hombres mentirosos. ¿Y quiénes son esos hombres mentirosos? Los que enseñan doctrinas diabólicas. ¿Y quién dice que enseñan doctrinas diabólicas? Dios, una parte de Dios llamada el Espíritu Santo. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, entonces el Espíritu claramente, sin confusión y muy fácil de entender, nos está diciendo, tengan cuidado. En el futuro van a venir hombres mentirosos. Hombres que enseñan doctrinas diabólicas. Y todos preguntaríamos, pero ¿cómo los vamos a conocer? O sea, ¿cómo vamos a distinguir quiénes son esos hombres mentirosos? ¿Cómo vamos a nosotros darnos cuenta quién es ese hombre mentiroso que enseña doctrinas diabólicas? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber quién es bueno y quién es malo? Bueno, el Espíritu Santo lo aclara. Para que los identifiquen, son hombres que prohíben el matrimonio, y son hombres que no permiten el uso de ciertos alimentos. Y luego dice, a pesar de que Dios los creó para que los comamos. ¿Ok?
El Espíritu Santo nos está diciendo, Dios creó esos alimentos para que los comamos, pero van a venir unos hombres mentirosos que la forma en que usted los puede identificar es que le van a decir no se puede casar si usted quiere servir a Dios y no puede comer ciertos alimentos en ciertas fechas o en ninguna época del año. Entonces, ¿es claro lo que nos dice el Espíritu? Creo que sí. ¿Cree usted en la Biblia? Creo que es claro lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo identificar a esos hombres? Yo no estoy apuntando a nadie. Yo solamente estoy explicando el pasaje. Note usted quién o quiénes, porque no nada más son un grupo, hay varios grupos, quién o quiénes caen en esta descripción, que enseñan doctrinas diabólicas, que son hombres mentirosos, que no tienen cargo de conciencia por enseñar mentira y que prohíben casarse y no permiten el uso de ciertos alimentos. A pesar de que esos alimentos Dios los creó para que todos los podamos comer. Y luego demos gracias, dice la Biblia. Dice, así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. ¿Qué hacen los creyentes que conocen la verdad? Comen de todos los alimentos que Dios les dio, toda época del año, con las únicas excepciones que Dios puso, únicas restricciones. Y después dan gracias por esos alimentos. O antes o después dan gracias por los alimentos que Dios les ha dado. Seguimos, versículo 4, Biblia Católica. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo es bueno. Y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias. Oye, pero ¿puedo rechazar ese alimento si estoy en No hay por qué, pero si voy a hacer, no hay por qué rechazar un alimento. No hay por qué decir que ese alimento es malo, porque todo lo que Dios creó es bueno. Dios no te mandó a restringirte de esos alimentos, salvo de sangre y de ahogado. Es lo único. Por eso se les escribe a los cristianos, lo leímos ayer en Hechos, capítulo 15, y luego dos pasajes del capítulo 15 diciendo, lo único que le recomiendo a los gentiles que vienen al cristianismo es que se abstengan de comer sangre y de ahogado. Porque no hay por qué rechazar el alimento si se toma dando gracias a Dios. Porque así lo hacemos todos los que hemos conocido la verdad, dice. ¿Ok? Dice, no hay por qué rechazar el alimento que se toma dando gracias a Dios. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Ok. No está difícil de entender este pasaje. Creo que al simplemente usted leerlo, usted lo comprende. Porque al iniciar el Espíritu dijo, les voy a decir muy claramente el mensaje que quiero que entiendan. La parte de la deidad, que es Dios Espíritu Santo, dice muy claramente, van a venir unos hombres mentirosos que van a enseñar enseñanzas de demonios, no de parte de Dios. ¿Cómo los vamos a conocer, Espíritu Santo? Van a prohibir el matrimonio y no permitirán el uso de ciertos alimentos. ¿Pero por qué? Dice, estos alimentos Dios los creó para que los comamos. Y les demos gracias a Dios y participemos los creyentes que hemos conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno y no hay razón alguna para desechar el alimento, para decir, no, hoy no. Dice, si se toma dando o se ingiere dando gracias a Dios, porque es santificado ese alimento por la palabra de Dios y cuando damos gracias a Dios por medio de la oración. Bien. Este es el pasaje que vimos ayer, lo leímos en Reina Valera 1960. Esta versión es Biblia Católica, versión Jerusalén. Léalo en su Biblia Católica. Es claro, es sencillo. Dígame usted, si usted le pregunta al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, o Dios Padre, si usted quiere, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son estos hombres mentirosos? En el mismo pasaje está la respuesta, versículo 3. ¿Quieres saber quiénes son? ¿Quieres identificarlos? Muy fácil, van a enseñar que no te puedes casar y van a enseñar que no comas ciertos alimentos en cierta época o nunca. ¿Ok? Entonces, cuidado. Creo que la advertencia de parte de Dios en la Biblia, que es la palabra de Dios, es muy clara. ¿Ok? Seguimos entonces hablando de esto. Regresemos a la declaración inicial. Ese fue el pasaje que yo leí el día de ayer. Regresemos a la declaración inicial. No se comen carnes rojas porque son animales que son sacrificados y conmemoramos la muerte de Jesús.
¿Ok? Esa fue la declaración tal como se escribió. No le puse, no le quité, está tal y como se dejó el mensaje. Bien. Cuando... Es bueno hacer preguntas cuando uno quiere aprender, cuando uno quiere indagar por qué las personas creen lo que creen o enseñan lo que enseñan. Es bueno preguntar, es bueno indagar. Dice un dicho, preguntando se llega a Roma, ¿verdad? Porque todos los caminos conducen a Soriana, decían en Monclova. A una tienda, ¿verdad? Como Walmart, digamos. Dice... La primera pregunta, en base a la declaración que hizo. ¿Cuándo no se come carnes rojas sacrificadas? Según la declaración que usted hizo. Pues creo que la respuesta sería en Semana Santa, si no me equivoco. No se comen carnes rojas porque son sacrificadas. La razón por la cual no comen carnes rojas es porque porque para comerlos tienen que sacrificarlos, ¿cierto? O sea... Según la declaración, yo entiendo o logro entender que la razón por la cual no comen carne roja en Semana Santa, que es cuando se hace esto de parte de los católicos, si es que la persona es católica, quiero pensar que es católica, a lo mejor no, es porque tienen que sacrificarlo, según la declaración. Y lo que se está celebrando es el sacrificio de Cristo, no el sacrificio de un animal. Creo que por ahí va la idea, si no me equivoco. La pregunta siguiente sería, ¿comen ustedes algún otro tipo de animal en Semana Santa? ¿Les autorizan comer algún otro tipo de animal o algún otro tipo de carne? Creo que la respuesta es sí. Sé, porque me han platicado y he hablado con algunos católicos que se les permite comer carnes blancas, como sería pollo, como sería pescado, hasta donde tengo entendido. Entonces... Según su declaración, que es, no se comen carnes rojas porque son animales que son sacrificados y conmemoramos la muerte de Jesús. Esa es la declaración que hizo en el comentario. La pregunta es, pues ahí no nos dice en qué fecha, por eso pregunto, en qué fecha es cuando no comen carnes rojas porque se sacrifican. Y creo que es por Semana Santa, ¿verdad? Luego, la razón por la cual ellos no comen carne roja es porque... tienen que sacrificarlos para comerlos, y lo que quieren recordar es que no se sacrifica un animal, sino que se sacrificó Cristo por nosotros. Quiero entender eso, o eso es lo que me da a entender la frase. Y mi pregunta es, ¿comen algún otro tipo de animal o se les permite comer otro tipo de carne en Semana Santa? Y hasta donde tengo entendido, si no me equivoco, pueden comer pez o pollo, carnes blancas que le llaman, ¿verdad? Ahora, Quiero que no se enoje la persona que escribió esto por la siguiente pregunta. No me estoy burlando, no es mi intención hacerla quedar mal, no es mi intención burlarme, no, nada de eso. Quitemos eso y dejémoslo a un lado. No se enoje, por favor, por la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Ok? Simplemente estoy analizando la declaración que hizo. Es lo único que estoy haciendo. Quiero que usted misma o usted mismo piense y analice el por qué celebra eso o por qué hace esa celebración, usted en lo que cree. Dice, esta es mi pregunta. ¿Y los animales que comen no los sacrifican? Estoy hablando, por ejemplo, del pez o el pollo. ¿Acaso los comen vivos? No es burla, ¿eh? Aclaro. Porque la razón que se da para no comer carne roja, la razón es porque se tiene que sacrificar el animal. Y no se debe sacrificar ningún animal porque estamos recordando el sacrificio de Cristo. Creo que esa es la idea. Ahora, al comer pez o comer pollo, la pregunta es, ¿qué acaso el pez no se tiene que sacrificar para poderlo comer? ¿O qué acaso el pollo no se tiene que sacrificar para poderse comer? Esa es mi cuestión. Si la razón por la cual no se puede comer carne roja es porque se tiene que sacrificar al animal, pues también se sacrifica al pez y también se sacrifica al pollo. Entonces no es una razón... ¿Me explico? Analícelo usted, piénselo usted en su casa, y las personas que nos escuchan, analícelo un poco, piénselo, medítelo.
La siguiente parte que quiero hablar de eso es, otra vez son preguntas para analizar lo que se ha comentado. Muchos me han respondido rápidamente, o algunos católicos, no todos obviamente, es que es carne roja y la otra es blanca. Y la roja, pues tiene sangre y está roja y por eso no es buena. Y la otra es blanca, entonces no está roja. Por eso sí se puede comer, porque es blanca, es el color. El punto es el color. Bueno, entonces ya cambiamos el punto. El punto ahora es el color rojo. Ya el punto no es que si se sacrificó el animal o no. ¿Me explico? Porque si el punto es que si sacrificó un animal y un animal no se debe sacrificar para comerlo durante Semana Santa o durante el Viernes Santo, pues entonces tampoco se debe sacrificar el pez y el pollo para comerlo, porque es un sacrificio, lo estás matando. Entonces la intención sería el color, ¿ok? No el sacrificio. Entonces ya tenemos ahí una pequeña contradicción. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención por la cual no participar de esto? ¿El color o que se sacrifique al animal? Pero si dicen es el color, yo me pongo a pensar, ¿qué acaso cuando... Bueno, en mi caso, mi familia, familiares míos y mi mamá y primos tenían negocio de... Algunos de ellos tenían granja de pollo, otros tenían matadero de pollos, otros tenían expendios de pollo. Y donde sacrificaban los pollos, créanmelo, el pollo tiene sangre roja. Y sangra de color rojo igual. Claro, después de que se desangra el pobre animalito, pues la carne queda descolorida, ¿verdad? Pero igual tiene sangre roja. Si el punto es el color, pues la sangre roja también la tiene roja el pollo. Y si hablamos del pez, pues el pez también tiene sangre roja. Si el punto es el color, obviamente. Entonces, ¿hacia dónde voy con todo esto? Simplemente para que pensemos en lo que creemos y por qué lo hacemos. Ahora, lejos de estas preguntas tan generales o tan podría decirse comunes, ¿verdad? O si usted quiere llamarlas hasta tontas, ¿verdad? Las preguntas más importantes que yo le haría y me gustaría que usted buscara la respuesta, que usted indagara, que usted tratara de hallar esta respuesta a estas preguntas que le voy a hacer. ¿Dónde en la Biblia nos manda a celebrar la Semana Santa? La Biblia es la palabra de Dios y las ordenanzas de Dios están escritas en la Biblia. Si queremos hacer algo y cumplir con la voluntad de Dios, con lo que Él manda, pues tenemos que ir a buscar en la Biblia su autorización para hacerlo. ¿Por qué decimos que es malo tomar? Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué decimos que es malo mentir? Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué decimos que es mala la brujería? Porque también la Biblia dice que los brujos y los hechiceros no irán al cielo. Entonces es malo todo eso, sabemos que es malo. ¿Dónde en la Biblia, en qué pasaje, en qué lugar nos manda la Biblia celebrar la Semana Santa? Que diga así, un ejemplo, ¿verdad? La primera semana o la segunda semana de abril celebrará la Semana Santa. Y el día viernes será viernes de tal cosa, el miércoles de tal cosa, el jueves de tal cosa. ¿En qué parte de la Biblia viene eso? Es mi pregunta. Porque déjeme decirle, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba celebrar, por ejemplo, el día de reposo, la fiesta de las enramadas, a la Pascua, que eran celebraciones judías, ley del Antiguo Testamento, daba directrices en qué día se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, y está escrito en la Biblia. Por eso los judíos lo hacían y muchos judíos lo siguen haciendo, esa antigua ley. Pero en la nueva ley para nosotros, ¿en qué parte viene que nosotros tenemos que celebrar la Semana Santa? Búsquelo, indáguelo, cuestione, pregunte. ¿Qué días del año dice la Biblia que se deben de celebrar? Dice la Biblia que debe ser en abril, que debe ser en marzo, que debe ser en mayo. ¿Qué fecha? ¿Qué mes? Porque la Biblia, celebraciones para los judíos del Antiguo Testamento, sí decía mes y decía día. Cuándo empezar y cuándo acabar la celebración. Y qué se tenía que hacer durante esa celebración. Ahora, si es un mandamiento de Dios, celebrar Semana Santa, la siguiente pregunta sería, ¿qué días del año dice la Biblia que se deben de celebrar? Y pregunte, indague, ¿verdad?
Tercera pregunta, ¿dónde dice la Biblia que en esa semana o en esos días no debemos de comer carnes rojas? Es parte de la celebración. Recuerde, le estoy diciendo que en el Antiguo Testamento para las celebraciones judías, por ejemplo, para el día de reposo decía, el día de reposo no vas a poder llevar carga, el día de reposo no vas a poder ir a trabajar, el día de reposo no puedes caminar tanta distancia, el día de reposo, y daba una serie de órdenes de lo que teníamos que hacer en el día de reposo, en el Antiguo Testamento. Esa ya no es ley para nosotros, ya lo explicamos ayer, pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde están esos mandamientos que dice tal día tienes que hacer esto, tal día tienes que ir a que te pongan la ceniza, tal día tienes que ir a que hagas esto, tal día no debes de comer carne roja, tal día? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento que no debemos de comer carne roja hoy en día los cristianos? Es una pregunta y creo que es válida, no me estoy burlando, no estoy atacando, simplemente estoy preguntando. ¿Dónde dice la Biblia que sí podemos comer carnes blancas en esa semana? O sea, ¿dónde dice la Biblia que carne roja está prohibido, carne blanca está permitido? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Qué pasaje? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿En qué parte del Nuevo Testamento? ¿Cada cuándo dice la Biblia que debemos conmemorar la muerte de Jesús? Porque hay algo muy cierto en todo esto que escribió usted. No se comen carnes rojas porque son animales que son sacrificados. Dice, lo estoy leyendo como lo escribió. Y conmemoramos la muerte de Jesús. ¿Sabe qué? De toda esa declaración que usted hizo, nosotros hacemos algo. Conmemorar la muerte de Jesús. Y no solo su muerte, también su segunda venida. Lo conmemoramos los cristianos. Y es una ley, y eso sí está en la Biblia. No le voy a decir cuándo lo celebramos. Si le interesa, escríbanos y lo tratamos en la próxima clase. Pero me gustaría que indagara, que preguntara. ¿Cada cuándo dice la Biblia dice que debemos de conmemorar la muerte de Jesús? Porque eso sí es un mandamiento en el Nuevo Testamento, conmemorar la muerte de Jesús. Lo tenemos que hacer los cristianos. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Es la pregunta. Última pregunta. ¿Esta celebración es mandamiento directo de Dios? O sea, ¿está en la Biblia? ¿O quién lo manda? Si Dios lo mandó, está en la Biblia. Si Dios no lo mandó, no lo va a encontrar usted en la Biblia. Porque Dios no lo mandó. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si está en la Biblia, ¿dónde está? ¿En qué pasajes? Y si está en la Biblia, ¿sabe qué? Usted y yo debemos de celebrar esta semana. Y si está en la Biblia no comer carnes rojas, usted y yo no deberíamos de comer carnes rojas. Y si está en la Biblia que nada más podemos comer pollo y pescado en esas fechas, usted y yo deberíamos de hacerlo. Porque es un mandamiento de Dios. Pero para yo celebrar Semana Santa, para yo no comer carnes rojas en esa fecha, necesito que me diga en qué parte de la palabra de Dios, la Biblia, dice que no debemos de comerla. Porque esa es mi pregunta final de esta diapositiva. ¿Esta celebración es mandamiento directo de Dios en la Biblia? ¿O lo manda alguien más? ¿Quién lo manda? ¿Quién ordena hacer esto? ¿Dios? Si es Dios, entonces está en la Biblia. Y si está en la Biblia, me gustaría saber, de mi parte, en qué parte está. ¿Qué parte está de la Biblia? Ok, bien. Lleva estas preguntas. No quiero yo darle respuesta a estas preguntas porque por lo general las personas piensan, pues es que eso es lo que usted cree. Es que usted, porque es cristiano, porque no es católico, usted... Bueno, ok. Si realmente busca la verdad y si realmente quiere saber y conocer por qué usted hace lo que hace, pregúntelo. Apunte estas preguntas que yo mencioné. Regrese el video y vuélvalas a apuntar. Y lleve estas preguntas a su sacerdote y dígale... no sé, padre, si le llama padre usted al sacerdote, padre, explíqueme por favor 1 Timoteo 4 del 1 al 5. ¿De quién está hablando ahí? ¿A quién se refiere? Porque ahí dice que esos hombres mentirosos con la conciencia cauterizada van a prohibir casarse? ¿De quién está hablando, padre? ¿O de quién está hablando de que sí podemos comer todo tipo de alimentos? Porque el Espíritu Santo habló claramente. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted me lo ha enseñado, padre. ¿De quién habla? Y pregúntele. No es pecado preguntarle a su sacerdote, al padre. Pregúntele. El que quiera aprender, pregunta. Indague. Yo sí puedo decirle algo
al menos en la iglesia de Cristo donde su servidor predica, si usted se acerca a preguntarme, oiga, ¿usted por qué entonan cantos de esta manera? Bueno, puedo llevarlo a la Biblia de por qué lo hacemos de tal manera. Bueno, ¿ustedes por qué oran de esta manera? Bueno, puedo llevarlo a la Biblia para explicarle por qué lo hacemos de esta manera, porque está en la Biblia. Bueno, ¿ustedes por qué ofrendan de esta manera? Bueno, puedo llevarlo a la Biblia para explicarle por qué lo hacemos de esa manera. Cada acto de adoración que hacemos está justificado en la Biblia, está mandado por Dios en la Biblia. Entonces, si a usted se le mandó a hacer esto, cumplir con esto, y todos como cristianos debemos de hacerlo, pues pregunte y compártanos dónde en la Biblia dice cuál es la Semana Santa que debemos de guardar, qué se tiene que hacer en cada día, dónde dice que no podemos en esa semana comer carne roja, dónde dice que sí podemos comer pescado y pollo, dónde dice que eso es un mandamiento de Dios y no es un mandamiento de hombres. Todas esas cuestiones. Entonces, pregunte, indague y para nutrir un poco más la clase, para seguir hablando de este tema y conoce usted más y conocemos nosotros también más nosotros. Termino con esto. Quizás cuando usted lleve esas preguntas, por experiencia propia se lo voy a decir, bueno, experiencia cercana de otros amigos y personas con las que he hablado, que han ido ante el sacerdote a preguntarle cosas similares a estas, le dirán, no, esa persona que le dijo eso está mal, no lo escuche. No hable con él, ya no mire más sus videos. Y déjeme decirle algo. Es cierto, yo puedo estar mal. Es verdad. Soy humano, me puedo equivocar. Pero si yo me puedo equivocar, quiero preguntarle, ¿ellos podrían también estar mal? Creo que sí. Son humanos y se pueden equivocar. Entonces, si yo puedo estar mal y ellos pueden estar mal, entonces, ¿de dónde partimos? ¿De lo que diga yo o de lo que diga él? ¿A quién le creo? ¿Le creo a ese hombre barbón que está en Facebook en las tardes a las 7? ¿O le creo a mi sacerdote o a mi párroco, como lo llame, que está enseñándome esto? ¿A quién le creo? ¿Quién dice la verdad? Porque uno dice una cosa, otro dice otra. ¿A quién le creo? Bueno, no me crea a mí, ni le crea a él. ¿Sabe a quién tenemos que creerle usted y yo? A la Biblia. Porque ¿sabe qué? Dios es el único que no miente. No es como esos hombres que dice 1 Timoteo 4, el 1 al 5, esos hombres mentirosos, no. Dios es el único que no miente. Dios es el único que no se equivoca. ¿Y sabe qué? La Biblia es la palabra de Dios, por tanto la Biblia no miente. ¿Recuerda que leímos allá en Proverbios? No le añadas, no le quites a la palabra para que no seas hallado mentiroso, porque la Biblia no se equivoca, la Biblia no miente. Por eso le pregunto, ¿dónde viene que tenemos que celebrarnos nosotros hoy en día como cristianos? Semana Santa, no comer carnes rojas. ¿Dónde está en la Biblia? Yo me puedo equivocar, el sacerdote se puede equivocar. ¿Y sabe qué? El Papa se puede equivocar. Es un hombre, no es Dios. Por eso tenemos la Biblia. Entonces, busquen la Biblia, indaguen la Biblia. ¿Ok? Hechos, capítulo 17. Este pasaje también lo tomé de la Biblia católica y quiero compartírselos. Dice, estos eran de un natural mejor de los de Tesalónica. En Reina Valera dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, y esta gente... Esta gente aceptaron la palabra de todo corazón. En otras palabras, Pablo les lleva la palabra y les dice, mira, tienen que hacer esto de parte de Dios, esto es lo que dice Dios. Y ellos aceptaron lo que Pablo les decía. ¿Pero lo aceptaron a ciegas? No se taparon. Es el apóstol Pablo, lo que él diga está bien, lo que él diga es correcto. No, era el apóstol Pablo. Sin embargo, dice que diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas que les estaban enseñando eran correctas. Para ver si las cosas que les estaba diciendo Pablo eran correctas. Oye, Pablo les diría, oye, pero ¿qué más quieren que haga? Hago milagros, levanto enfermos, muertos, les traigo la voluntad de Dios. ¿Qué más pruebas quieren? Bueno, pues sí harás todo eso, pero yo quiero que me digas dónde está escrito. A ver, ¿dónde dice? Quiero comprobarlo. ¿Dónde está en la Biblia? Entonces, no es malo preguntar, hermanos y amigos. Es bueno. Y Dios nos manda que preguntemos. Fíjese lo que dicen de estos cristianos, primeros cristianos en Tesalónica. Aunque el apóstol Pablo les estaba enseñando y traía hechos milagrosos y cosas sobrenaturales, ellos decían, sí. Pero ¿dónde dice?
¿Dónde está escrito? Muéstrame dónde está escrito. ¿Me explico? Entonces examinaban las escrituras. Examine las escrituras, indague, pregunte. No creamos nada más porque alguien nos lo dijo. No me crea a mí nada más porque yo se lo digo. Pregunte, indague, investigue. Lea usted mismo la Biblia. Bien, ¿por qué le digo esto? Dupliqué la diapositiva. Hay que orar por encontrar la verdad de Jesús. Dice Jesús, y creo que todos católicos, cristianos, creemos en Jesús como nuestro Señor. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Note lo que les dice. Esta es Biblia católica también. Si se mantienen firmes en mi doctrina es enseñanza, si se mantienen firmes en lo que les he enseñado, sois de veras discípulos míos. En otras palabras, de verdad son mis discípulos. Son discípulos honestos si se mantienen firmes en lo que yo les he enseñado. Ahora dice el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesús. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad. Note, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Cristo lo dijo, Juan 14:6. Tenemos que mantenernos en esa verdad. Tenemos que mantenernos examinando esa verdad, esa doctrina de Cristo. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente, antes de ir a lo del anticristo. Quiero leerle dos pasajes favoritos, favoritos míos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 14:15. Yo le preguntaría a usted, ¿ama a Jesús? ¿Usted ama a Dios? Dice Jesús, si tú me amas, Juan 14:15, guarda lo que yo te mandé. No lo que un hombre te dice, no, lo que yo te mandé. ¿Y dónde encontramos lo que Cristo nos mandó? Pues en la Biblia. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ok? ¿Ama usted a Jesús? Hay que guardar sus mandamientos. Juan 15:14. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle que se dedique a creer en Cristo, ¿crees que Cristo es tu amigo? Él le va a decir, sí, Cristo es mi amigo. Pero si le preguntáramos a Cristo, ¿esa persona que acaba de pasar es tu amigo? La respuesta de Cristo sería muy diferente. Fíjese lo que dice Juan 15:14. Ustedes son mis amigos. Sí, o sea, siempre y cuando hagan lo que yo les mando. ¿Quiere usted amar a Cristo? ¿Quiere usted ser amigo de Cristo? Tenemos que hacer lo que Cristo nos manda. ¿Y dónde encontramos eso? En la Biblia. La encontramos en las Escrituras. Entonces, lleva estas preguntas. Le animo en el nombre del Señor que busque la verdad para que esa verdad nos haga libres. Dice el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres del error. Que le muestren dónde está en la Biblia, que le digan y le expliquen en una clase de dónde está eso en la Biblia. ¿Okay? Y si usted está convencida con la explicación que le dan, pues bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero indague, pregunte, cuestione. No es pecado cuestionar. Dice la Escritura, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Mateo también 7:15 dice que vendrán nosotros falsos profetas vestidos con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay que investigar, hay que indagar. Bien, dicho esto, brinquemos. No perdí mucho tiempo, sino hablamos mucho tiempo de esto. No es un debate y no creo que sea justo que nada más yo esté hablando y no haya una comunicación de ida y vuelta. Simplemente eso eran mis preguntas, eran mis cuestiones en cuanto a la declaración que se hizo en cuanto a este tema.